El tema aquí es, buscamos desaparecidos. Y si no salimos a buscar, no vamos a encontrar. Porque entonces no serían desaparecidos. Los verdaderos investigadores en estos momentos son las familias y no el Estado. Aquellos que se atrevieron a denunciar en el 2011, 2010, 2012 y luego recibieron como respuesta: señora, váyase a su casa a cuidar a los que les quedan. Señora, mejor váyase de aquí porque si no van a venir por el resto de los que les quedan. Señora, no podemos hacer más nada. Y recibieron estas respuestas de autoridades. Son las autoridades las que sí son responsables del tema de la no búsqueda. Un día recibo una llamada de una de las que ahora es mi compañera Yolanda. Me platica lo que estaba padeciendo Hortensia y que ella me estaba recomendando para que yo como abogado la apoyara. Yo recibo a Hortensia y cuando ella me empieza a platicar lo que sucedió, y esto consiste en que precisamente este 10 de julio del 2013, aproximadamente fue por la madrugada, su hijo Víctor Manuel Guajardo Rivas estaba en su domicilio con su concubina y estaba con sus dos niños, dos cuatitos de en aquel entonces 3-4 años, cuando se introduce el grupo de armas y tácticas especiales, se lo llevan. En ese momento Miriam alcanza a hacerle una llamada a Hortensia Rivas, quien es ahorita presidenta de la asociación, que es madre de Víctor Manuel. Hortensia vive a escasa distancia de lo que se conoce ahorita como el cuartel de Los Gates y lo que antes eran los terrenos de la feria. Se dirige hacia allá junto con otra de sus nueras y ven justo cuando va entrando esta camioneta del grupo de armas y tácticas especiales con Víctor Manuel tumbado sobre la caja de la camioneta, que incluso estaba un militar resguardando la entrada de este lugar. Y ella se entrevista con él y le exige hablar con el encargado de esta corporación, ¿no? Esta es parte de la historia de lo que aconteció con Víctor Manuel. Después de ahí, Víctor Manuel ya queda en calidad de desaparecido y es donde empieza la lucha de Hortensia y de Miriam en el tema de la búsqueda de Víctor Manuel. Y yo en aquel entonces tenía ya unos meses de haber trabajado en un juzgado de distrito, pensando en que posiblemente existiera alguna orden de aprehensión en contra de Víctor Manuel. Se interpuso un amparo en ese sentido y señalamos a más de 40 autoridades con la intención de que informaran si Víctor Manuel había sido detenido a través de una orden de aprehensión y luego trasladado sin necesidad de que se dieran cuenta las autoridades locales. Primero, las negativas de estas corporaciones a recibir los oficios de los propios actuarios judiciales. Y luego de esto, Hortensia empieza a contactar a más familias que están padeciendo lo mismo que ella y empezamos a trabajar este tema de generar otros amparos en el mismo sentido para hacer más fuerza y que pudiera dar un resultado, la exigencia que estaban teniendo ellas como familias. Llegó el momento en el que Hortensia, junto con las otras señoras, me llegan a decir: licenciada, queremos hacer una huelga de hambre, posicionarnos a frente del Palacio de Justicia, para que las autoridades nos hagan caso. Y yo les dije que no, que eso no era lo adecuado, porque al final de cuentas eso lo máximo que podía durar era una semana. Entonces es cuando yo les sugiero que preferentemente se reunieran y se generara una asociación, porque iba a tener mayor fortaleza la exigencia ante las autoridades. Y justamente para el día 29 de agosto del 2013 queda legalmente constituida la asociación. Y programamos para el día 30 de agosto lo que era la presentación oficial, por así decirlo, de la asociación y hacer una presentación ante la autoridad, ahí local en Piedras Negras. ¿Por qué el 30 de agosto? Porque precisamente el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Eran los inicios de la asociación en el tema de los acompañamientos o de empezar a documentar el tema de la desaparición en Piedras Negras concretamente. El tema de la desaparición forzada fue el primer caso, por así decirlo, el tema de Hortensia, que empezamos a conocer.
Cuando hablo yo inclusive de haber realizado un amparo, haber interpuesto un amparo, que como abogado yo me asusté cuando dentro de las contestaciones de los informes que daba el gobierno del estado de Coahuila, encontrabas una respuesta, un informe oficial por parte del director general jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad que rezaba: nosotros no somos los superiores jerárquicos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales porque no hay ley orgánica que así lo determine. Otra respuesta más a un requerimiento de una autoridad judicial federal: no existen libros de registros de entradas y salidas de detenidos porque los detenidos únicamente permanecen en la base de operaciones del grupo GATE el tiempo necesario para realizar la documentación y la puesta a disposición de la autoridad competente. Y yo estaba asustada de que un estado reconociera ante una autoridad federal que se estaban violentando pues derechos y más allá de esto, que había falta de legitimación en las acciones que realizaba una corporación. Pero no existía fundamento jurídico que sostuviera la legitimación de la corporación ni la legalidad de sus actuaciones. Nosotras denominamos un grupo de reacción inmediata, búsqueda de reacción inmediata, que conforme lo fuimos implementando, nos fuimos percatando de que existía un mecanismo de protección, tanto en el tema de la persona desaparecida como de la propia familia que hacía la búsqueda, como incluso en el tema de protegernos nosotras mismas como defensoras de derechos humanos. Extrañamente, tenemos un acercamiento con el Estado por parte del aquel entonces procurador de desaparecidos, el licenciado Juan José Yáñez Arriola, y entonces empezamos a ver el tema de el acercamiento con las autoridades que se comprometieron a recibir las denuncias. Pero bueno, después se empieza a percibir que el tema fue del acercamiento porque en aquel entonces nuestras compañeras de Fundec, a las cuales no conocíamos, empezaban a pronunciarse rompiendo diálogo con el gobierno del estado por que ellas denunciaban irregularidades en el proceso de búsqueda. Y por ahí deben de recordar el tema de Univisión, ¿no?, que saca estas imágenes de estos hallazgos del 2014, en donde precisamente las compañeras de Fundec se inconformaron porque lo hicieron público y violentaban protocolos. Se empieza a hacer todo esto público, se convoca a las familias de la región para el tema de los ADN y obviamente el interés crece, porque hubo un pronunciamiento de que se habían localizado, no recuerdo la cifra exacta, arriba de 4.200 fragmentos de restos óseos en la región de Allende. En ese momento conocimos a la señora Olga, que pues, vive en Allende, y un día nos habla y nos dice: licenciada, ya tenemos un grupo de familias reunidos pues, que quieren recibir información y el apoyo de la asociación. Inclusive mandamos a hacer una manta con los datos concretamente de Allende, porque ya lo considerábamos, vayamos a decir, es una filial de Piedras Negras. Acudimos a Allende con las familias. Había una sensación muy, muy extraña y a mí me empezaba a preocupar porque las veía con temor, con desconfianza, ¿no? Y sobre todo que lo que a ellos les interesaba era saber de quién eran los restos que habían encontrado en el 2014. Entonces yo les explico y les digo: miren, es necesario que exista un expediente. Entonces en ese sentido fue como fuimos ganándonos la confianza de las familias. A raíz de un caso en particular de unos policías en Acuña que fueron detenidos precisamente por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, y de que los GATES que participaron y policías estatales acreditables en el juicio declaran y empiezan afuera del edificio, empiezan a soltar amenazas por lo que estábamos haciendo nosotras en representación. Fue que pedimos a la CNDH medidas de protección y gira un oficio al gobierno del estado de Coahuila. Esto fue 2015. Obviamente empezaba uno con el tema de conflictos de intereses porque pues, estábamos denunciando al Estado y el Estado nos estaba poniendo medidas que eran policías.
Y aquí quiero resaltar el tema de que se filtra información y empiezan a utilizarla en nuestra contra, porque les pedían a estos policías que teníamos asignados para nuestra protección llenaran una bitácora. Nos estaban vigilando a través de estos policías. Con el mecanismo actualmente seguimos teniendo las medidas. Desafortunadamente se ha incrementado, no es que nosotras querramos tener medidas, pero se ha incrementado por el tema de las denuncias que seguimos haciendo en contra del Estado. Y a través de nuestras compañeras de Fundec empezamos a conocer otras organizaciones, al grado de que, como ya habíamos logrado llegar al Distrito Federal a denunciar en PGR, a poner quejas en CNDH, porque en esta ocasión del 2015 se interpusieron denuncias en PGR por desaparición, señalando al Grupo de Armas y Tácticas Especiales, entre otros supuestos. Logramos inclusive tener contacto con CICR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos empieza a preguntar sobre el trabajo que hacíamos, porque este tema empieza a salir publicado en la revista Proceso. Justo coincidía con el viaje que hacía el gobernador a Ginebra con el tema de presentarse a hablar de los avances en el tema de desaparición. Y entonces coincidió la publicación de lo que denunciábamos, tanto del tema de Gates como del tema de Allende, porque familias de Allende también denunciaban la situación del 2011, y nos invitaron a participar con otros organismos internacionales. Y una vez que vieron el trabajo que teníamos de documentación, de pruebas, y que teníamos los suficientes elementos para acreditar los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad, es que se empieza ya a trabajar, a estructurar, y que al mismo tiempo Fundem estaba haciendo su parte. Conjuntamos este trabajo de investigación y se logra precisamente llegar a la Corte Penal Internacional, en donde podemos decirlo así, desde dos regiones que pertenecen a un mismo estado pero con características diferentes, se logra visualizar el contexto de los ataques hacia la población civil por parte de la delincuencia organizada en conjunto con el Estado, porque se habla de la participación del Estado, obviamente. E incluso el Estado empieza a reconocer públicamente la participación de entes del Estado en el tema de la colusión con la delincuencia organizada, la desaparición forzada, el homicidio, entre otras cosas. Y me refiero concretamente al caso del penal de Piedras Negras. Y bueno, luego entonces empieza el tema de otras investigaciones. Por ahí Colmex obviamente ya había traído a colación el tema del desamparo en el que estaban las familias. Concretamente resaltaba el caso de Allende y de Tamaulipas. Es esto, el continuar en esta lucha para poder lograr los pronunciamientos necesarios para que se investigue de forma contextual el tema de la desaparición. El tema del Plan Estatal de Exhumaciones, y que nosotras nos retiramos de la mesa de trabajo en el momento que se iba a someter a aprobación, fue porque el Estado incumplió con los acuerdos que se han ido realizando precisamente para establecer este plan estatal. No hay un lugar para el resguardo de estos restos que se están encontrando y recopilando y tratando de resguardar. No estamos dispuestas a formar parte de algo que no cumpla al menos con los parámetros necesarios para tomar decisiones. Pues es difícil porque nos está rebasando. Y si digo nos está rebasando es porque no nos imaginábamos la magnitud del tema de la desaparición. Al día de hoy nosotras tenemos documentadas 300 desapariciones, de las cuales 116 tenemos como localizados. Entre estos su mayoría son el tema de desaparición forzada por el GATE. Hay algunos localizados sin vida. El mayor número de desaparición, restándole a estos 300 los 116, corresponden la mayoría a fechas del 2007, es la más antigua que tenemos documentado, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Entendemos que es difícil para las familias
poder inclusive aceptar que no son responsables de no haber podido denunciar la desaparición de su ser querido. Pero los que sí son responsables de no haber creado las condiciones de seguridad necesarias para nosotros, la ciudadanía, es el Estado. ¿Qué es lo que tenemos que generar como sociedad para evitar, prevenir, con la intención de erradicar la posibilidad de la desaparición? Y ese es trabajo no de las familias de las personas ya afectadas por desaparición, es trabajo de la sociedad, porque los que quedamos con la posibilidad de ser víctimas somos aquellos que actualmente no estamos afectados de forma directa.